¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más y como siempre este es su clásico canal no favorito. Y como pueden ver en el título del video y en la miniatura, damas y caballeros, llegamos al final de esta maravillosa primera parte de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, damas y caballeros, ya que el día de hoy estaremos reaccionando nada más y nada menos que al quinto episodio de esta maravillosa serie, mi gente. Y recapitulando rápida y brevemente, en el capítulo anterior pues pudimos ver cosas sencillamente épicas, ya que pudimos ver cómo es que Toji Fushiguro aparentemente había acabado con el mismísimo Suguru Geto, claro, sin terminar de rematarlo, ya que como pudimos ver, el mismísimo Toji no quería averiguar qué pasaría con las maldiciones que Geto había exorcizado en caso de acabar con él. Damas y caballeros, simplemente increíble, simplemente brutal. Y un poco más adelante podemos ver cómo es que Toji junto al mismísimo Kusakabe terminan entregando el cuerpo de Riko a la secta del manto estelar, damas y caballeros. Y es aquí donde podemos ver un poco más adelante cómo es que el mismísimo Satoru Gojo está más vivo que nunca, damas y caballeros. Algo simplemente increíble, simplemente espectacular. Y de igual forma podemos ver aquí el round número 2, damas y caballeros, entre Toji Fushiguro y el mismísimo Satoru Gojo, donde pudimos ver cómo es que Satoru Gojo se ha vuelto un monstruo total, damas y caballeros, y ha sido capaz de acabar esta vez con el propio Toji, mi gente. Simplemente increíble, simplemente brutal. Y de igual forma un poco más adelante pudimos ver cómo es que esta había ido a rescatar el cuerpo de la propia Riko de la secta, damas y caballeros, y pudimos ver cómo es que tanto el propio Satoru Gojo como el mismísimo Suguru Geto han comenzado a sumergirse en una oscuridad impresionante, damas y caballeros. Y así que sin nada más que decir, comencemos de una vez. Ok, mi gente, comenzamos con el maravilloso opening, nos vemos un poco más adelante. Y regresamos. Ok, aparentemente estaremos un año después del incidente contra Toji Fushiguro, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Gojo aparentemente está practicando su infinito. Podemos ver un Suguru Geto totalmente demacrado. ¿Qué? Ok, podemos ver cómo es que Gojo nos explica un poco más de su nueva técnica y cómo es que está tratando de mejorarla, damas y caballeros. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que Satoru Gojo está entrenando para lograr aumentar la potencia de su técnica, damas y caballeros, y que sea sumamente eficaz y no le pase lo mismo que contra el propio Toji Fushiguro. Podemos ver que Suguru Geto está totalmente decaído. Ok, podemos ver cómo es que Satoru Gojo tiene una estrategia bastante interesante, damas y caballeros, mientras ejecuta unos movimientos de lápiz bastante interesantes. Ok, podemos ver cómo es que Gojo se ha vuelto bastante hábil en la manipulación de su ritual y la energía maldita, damas y caballeros, espectacular. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes de parte del propio Suguru Geto, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Gojo menciona que este incluso ha perdido peso, ¿qué? Ok, podemos ver cómo es que tanto Satoru Gojo como el mismísimo Suguru Geto se han comenzado a distanciar un poco, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Geto recuerda todo lo ocurrido en el verano anterior. Tenemos el episodio número 29, el tesoro perdido. Veamos en qué terminará todo esto. Mi gente, podemos ver que aparentemente Suguru Geto se encontraba viajando en un tren por Japón, si no me equivoco, damas y caballeros, para realizar alguna misión. Ok, podemos ver aquí las escenas que vimos en el primer capítulo, damas y caballeros, al inicio del primer capítulo, para ser más exactos, con Suguru Geto exorcizando aquella maldición en el callejón. Mi gente, veamos en qué terminará ese maravilloso capítulo. Podemos ver cómo es que estas imágenes siguen persiguiendo al propio Suguru. Veamos en qué terminará este maravilloso capítulo, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que la moral y los ideales de Suguru Geto fueron sacudidos en aquella ocasión, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que se encuentra en la regadera totalmente perdido, damas y caballeros, pensando solo en sus pensamientos, valga la redundancia, los cuales llevan a la secta del mando estelar nuevamente. Veamos, aquí se nos explican los motivos de su cambio de bando, damas y caballeros, hacia los villanos y las motivaciones que este tenía en la película Jujutsu Kaisen 0. Mi gente, podemos ver un Suguru Geto totalmente deprimido, totalmente ido, damas y caballeros, espectacular. Podemos notar incluso la frustración, la depresión en la cara de Suguru Geto, damas y caballeros. Veamos en qué terminará ese maravilloso capítulo. Y podemos ver cómo es que los aplausos resuenan, ¿qué? En la cabeza de Geto mientras suelta unas palabras bastante interesantes, mi gente. Ok, podemos ver que Yu Haibara se encuentra con el mismísimo Geto. Podemos ver cómo es que Haibara tiene una actitud bastante interesante.
podemos ver cómo es que Geto platicará con Haibara mientras toman un refresco, mi gente. Veamos. Podemos ver que Suguru está un poco animado, pero sus ojos delatan totalmente lo contrario, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Suguru se preocupa por el propio Satoru Geto, el propio Satoru Gojo, perdón. Ok, podemos escuchar cómo es que el propio Geto le hace una pregunta bastante interesante al propio Haibara, mi gente. Podemos que Haibara es una persona bastante simple, damas y caballeros. Podemos ver que estas palabras hacen que Suguru Geto reaccione un poco, damas y caballeros. Veamos. Podemos ver a la maestra de hoy, todos, damas y caballeros. Podemos ver a la mismísima Yuki aparecer en este anime por primera vez, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Haibara se expresa libremente. Excelente. Grande, Suguru Geto. Podemos escuchar unas palabras bastante interesantes, los cuales sorprenden al propio Haibara, mi gente. Podemos ver cómo es que Haibara se retira dejando a Yuki y al propio Geto, mi gente. Ok, podemos ver cómo es que Yuki le hace una pregunta bastante interesante al propio Suguru Geto, mi gente. Podemos ver cómo es que Yuki es una hechicera de grado especial. Damas y caballeros, recordemos que el grado especial es al mismo grado al que pertenecen Geto y el propio Satoru Gojo, perdón. Podemos ver cómo es que Yuki tiene muy mala reputación, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Yuki tiene sus propias políticas, mi gente. Bastante interesante. ¿En qué terminará este maravilloso capítulo? Veamos. ¿Cómo? Ok, podemos ver cómo es que Yuki nos plantea algo bastante interesante que resuena en la cabeza de Suguru Geto. Incluso esa mirada me dio un poco de escalofríos, no voy a mentir, damas y caballeros. Ok, podemos escuchar una conversación bastante interesante entre estas dos, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que la mismísima Yuki nos plantea las dos únicas maneras de crear un mundo donde las maldiciones no nazcan, mi gente. Ok, podemos ver cómo es que Yuki... ¡Holy shit! Podemos ver cómo es que Yuki tiene información de Toji Zen también, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que esta nos explica un poco más de la restricción celestial que tenía Toji, así como algunos otros casos en la que nacen más gente con ese tipo de habilidades, damas y caballeros. Veamos. Podemos ver cómo es que aparentemente Toji era un caso totalmente especial, mi gente. Podemos ver que Toji era bastante especial, damas y caballeros. Un superhombre, en propias palabras de la mismísima Yuki. Oh, podemos ver cómo es que Yuki fue rechazada por el propio Toji. ¿Qué? Ok, podemos ver aquí cómo es que la mismísima Yuki le da información bastante interesante al propio Geto, damas y caballeros, y un nuevo punto de ver la vida aparentemente, damas y caballeros. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que los hechiceros tienen una gran capacidad de control sobre su energía maldita, a diferencia de los no hechiceros que simplemente la sueltan por ahí, por decirlo de alguna manera. Podemos ver cómo es que Geto tiene una idea bastante perturbadora, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Yuki acepta esa posibilidad, mientras que los aplausos resuenan en la cabeza de Geto, mi gente. No podemos ver cómo es que aparentemente la mentalidad de Geto se está perturbando, damas y caballeros.
Podemos ver cómo es que los aplausos se están incrementando y no me salen con que es lluvia. Estos son los aplausos de la secta del manto estelar. Mi gente, podemos ver una ligera sonrisa un tanto malévola en la cara de Suguru. ¿Qué? Podemos ver el cambio de mentalidad de Suguru Geto. Damas y caballeros, veamos en qué terminará todo esto. Podemos ver cómo es que Geto aparentemente todavía está conflictuado entre su antigua mentalidad y lo que está comenzando a entender justo ahora, mi gente. Podemos ver cómo es que Yuki sigue con la conversación mientras que los aplausos se disipan. Ok, podemos ver cómo es que aparentemente Yuki le dará la respuesta al propio Suguru Geto. Veamos cuál será la decisión de Suguru, mi gente. Ok, podemos ver cómo es que Yuki se retira después de alterar la conciencia del propio Suguru Geto, damas y caballeros, de alterar la realidad del propio Suguru. ¿Cómo? ¿Cómo? Doblemente, ¿cómo? O sea, básicamente el sacrificio que hicieron estos cabrones hasta cierto punto fue en vano, mi gente. Podemos ver cómo es que el propio Suguru Geto se terminó traumando. Básicamente por nada, mi gente. Espectacular, espectacular. ¿Podemos ver una morgue? ¿Qué? ¿Podemos escuchar la frustración de alguien? Aparentemente es Nanami, si no me equivoco. Podemos ver cómo es que aparentemente Nanami fue enviado a una misión por error, damas y caballeros, o sin información correcta. ¿Qué? Podemos ver cómo es que Yu Haibara ha aparecido en esta misión, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que el mismísimo Geto sigue adentrándose más en la oscuridad y todo esto le está dando la razón, mi gente. Podemos ver cómo la sangre se sigue extendiendo a través de este pasillo, damas y caballeros. Veamos. Ok, aparentemente estamos viendo el informe de la masacre que causó el Suguru Geto. ¿Qué? Ok, podemos ver cómo es que los habitantes de una pequeña localidad culpan a dos niñas aparentemente de todo lo que ha pasado. Mi gente, podemos ver que esas palabras resuenan dentro de Suguru Geto, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que las niñas son simplemente culpadas y aparentemente esos cabrones piensan que son brujas. Podemos ver cómo es que las maldiciones de Geto se están esparciendo, damas y caballeros. Podemos escuchar los pensamientos de... podemos escuchar las propias palabras de Yuki en la cabeza de Geto, mi gente. Veamos si la verdadera cara de Geto es revelada, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Suguru Geto está acabando con los pobladores. ¿Qué? Podemos ver ninguna pizca de arrepentimiento del propio Suguru Geto, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que este renuncia aparentemente a la escuela de hechicería. Mi gente, podemos ver que este reporte confirma la muerte, la masacre de Suguru Geto de 112. ¿Qué? Podemos ver el nuevo estatus de Suguru Geto. Podemos ver que Satoru Gojo está simplemente choqueado, simplemente asqueado un poco de todo esto. Podemos ver que el director Yaga tampoco lo cree, damas y caballeros. Veamos. Podemos ver que aparentemente Suguru también acabó con sus padres. ¿Qué? Podemos ver cómo es que Gojo se niega a creer esta información, damas y caballeros. Podemos ver que Yaga también está incrédulo.
Veamos en qué terminará todo esto, damas y caballeros. Veamos. Esto se está poniendo buenísimo. Y son las bases para el incidente de Shibuya. Mi gente, podemos ver cómo es que Shoko aparentemente se encontraba esperando a sus compañeros. Podemos ver cómo es que Geto llega con la propia Shoko. ¿Qué? Podemos ver cómo es que Shoko está hablando con el propio Suguru Geto, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Geto habla normalmente con Shoko, mi gente. Ok, podemos ver que Geto... Podemos ver cómo es que Shoko le está hablando aparentemente a Goyo. Veamos, podemos ver cómo es que Geto piensa... Podemos ver cómo es que Geto piensa que nadie entenderá sus ideales. Veamos en qué terminará todo esto, mi gente. Ok, podemos ver cómo es que Geto ha dejado a Shoko y se encuentra caminando en contra de la multitud. Damas y caballeros, un mensaje bastante interesante. Podemos escuchar la voz del propio Goyo. ¿Qué? Estamos en los momentos finales, damas y caballeros. Veamos. Podemos ver cómo es que Goyo ha alcanzado al propio Suguru Geto, mi gente. Podemos escuchar un Suguru Geto totalmente cambiado, totalmente frío, damas y caballeros. Espectacular. Podemos ver que todo esto para Suguru tiene una causa, damas y caballeros. Aparentemente habrá un plan más grande a partir de eso, damas y caballeros. Si no se hubiera muerto en la película Zero, claro está. Podemos escuchar cómo es que Goyo reta ligeramente a Suguru y este le responde, ¿qué? Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes por parte del propio Suguru Geto, damas y caballeros. Holy shit, la pregunta del $1.000.000, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Geto tiene una mentalidad totalmente increíble después de la plática con Yuki, damas y caballeros, y tras los acontecimientos contra Toji Fushiguro y lo ocurrido con esas niñas y este pueblo, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Goyo se preparaba para lanzar su técnica. Podemos ver cómo es que el propio Suguru ha desaparecido entre la multitud, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Goyo se termina quedando solo después de esta charla con el propio Suguru Geto, mi gente. Podemos ver cómo es que Yaga llega a hablar con su discípulo, damas y caballeros. Podemos ver la tristeza en la cara de Satoru Goyo, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Yaga admite el poder del propio Satoru Goyo. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes del propio Satoru Goyo, mi gente. Ok, podemos ver el cuartel de la secta del manto estelar, mi gente. Podemos ver cómo es que Geto se ha apropiado de este edificio, damas y caballeros. Podemos ver a las niñas rescatadas, mi gente. Podemos ver cómo es que estas niñas adoran al propio Suguru Geto. ¿Qué? Ok, podemos ver cómo es que Geto sale sale ante el público, damas y caballeros. Veamos. Grande Suguru Geto. Ok. Veamos cuál es la solución del mismísimo Geto. Podemos ver cómo es que los verdaderos ideales de Geto se muestran, damas y caballeros. Espectacular, simplemente espectacular. Podemos ver cómo es que Geto conformó su organización, damas y caballeros. ¿Qué? ¡Podemos ver un pequeño Megumi!
podemos ver cómo es que Megumi está igualito a su padre, damas y caballeros, y esto causa una repulsión total en Goyo. Excelente, excelente. Veamos en qué terminará este maravilloso capítulo, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Goyo tiene una conversación bastante interesante con el pequeño Megumi, mi gente. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes por parte del propio Satoru Goyo, damas y caballeros. Veamos. Ahí está. Ok, podemos ver cómo es que el propio Megumi ha olvidado totalmente a Toji, damas y caballeros. Ok, podemos ver a la pequeña Sumiki. ¡Excelente! Podemos ver cómo es que Megumi y su hermana se han quedado totalmente solos, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo es que Goyo le hace una pregunta bastante interesante al propio Megumi, mi gente. Grande, el mismísimo Megumi preocupándose por su pequeña hermana. Podemos ver cómo es que estas palabras asustan ligeramente a Megumi. Mapa se la está sacando, damas y caballeros. Grande el mismísimo Satoru Goyo, grande el mismísimo Satoru Goyo, damas y caballeros. 19 de octubre del 2018. ¡Ah! ¡Tenemos el trío protagónico de nuevo! Podemos ver cómo es que todos estos recuerdos fueron solamente un sueño del propio Satoru Goyo, damas y caballeros. Una gran historia, damas y caballeros, una gran historia. Y se viene lo mejor un poco más adelante en el maldito arco de Shibuya, damas y caballeros. Hablando del arco de Shibuya, nos vemos un poco más adelante. Y regresamos. Podemos ver los avances del siguiente capítulo, damas y caballeros. Se vienen cositas, mi gente, se vienen cositas. El siguiente capítulo será bastante tranquilo, de decir verdad, damas y caballeros, o por lo menos la primera mitad. Ya veremos cómo es que inicia el mapa esta maravillosa aventura llamada el arco de Shibuya, damas y caballeros. Y bueno, mi gente, hasta aquí termina este maravilloso quinto capítulo de la primera parte de esta segunda temporada, el cual ha estado simplemente espectacular. Podemos ver cómo es que la mentalidad de Geto se ha ido totalmente a la mierda, damas y caballeros, y ahora odia a los monos después de protegerlos con su vida, damas y caballeros, o de dar su vida para protegerlos. Ahora quiere acabar con todos y cada uno de los nochiceros, ya que podemos ver cómo es que esto ha sido la causa de todas las desgracias para el propio Suguru Geto, mi gente, y todo a partir de que ha conocido al mismísimo Toji Fushiguro, damas y caballeros. Sin duda la aparición de Toji ha sido un punto de inflexión para estos dos, damas y caballeros. Como diría la chaviza, ha sido un evento canónico para el propio Satoru Goyo y para el mismísimo Suguru Geto, damas y caballeros, y pudimos ver así cómo es que el propio Suguru Geto se termina deslindando por completo de la escuela de hechicería, damas y caballeros, incluso causando una masacre en un pequeño pueblo donde pudimos ver que ha rescatado a dos niñas, mi gente. Simplemente increíble, simplemente brutal. Y de igual forma, un poco más adelante podemos ver cómo es que este se ha encontrado con Satoru Goyo por última vez, damas y caballeros, y básicamente lo ha mandado a la mierda, mi gente. Y es así como un poco más adelante podemos ver cómo es que este se adueñó de la secta del manto estelar, damas y caballeros, convirtiéndolo en su propia secta, como vimos en la película 0 de Jujutsu Kaisen, mi gente. Y es así también como podemos ver cómo es que las bases para el arco de Shibuya se han sentado, mi gente. Y terminamos con este maravilloso capítulo viendo nuestro trío protagónico, damas y caballeros, y viendo cómo es que aparentemente todos estos recuerdos que vimos, damas y caballeros, habían sido un ligero sueño del propio Satoru Goyo, damas y caballeros. Simplemente increíble, simplemente brutal, y no puedo esperar para ver el siguiente capítulo, damas y caballeros. Y si les ha gustado este capítulo tanto como a mí, no olviden regalarme un like, cual es esa grabación final, por supuesto. Tampoco olviden suscribirse para no perder el siguiente capítulo la siguiente semana o en los próximos días, y tampoco olviden comentar qué les ha parecido este maravilloso capítulo y qué se esperan para más adelante en caso de que no hayan visto el manga. Y así es que sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.